que dice lo siguiente: la ministra Patricia Bullrich está restringiendo el acceso a la educación en las cárceles federales. Se está prohibiendo así la organización estudiantil y se pone en riesgo el derecho a la educación de los privados de su libertad. Esto es en las cárceles, es un programa que lleva muchos años, que se llama UBA 21, y le damos la bienvenida a la profesora del Departamento de Derecho Penal y Criminología y del programa UBA 21 de Educación en Contextos de Encierro. Ella es Rosana Locasio. ¿Qué tal, Rosana? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bueno, ante todo me gustaría que nos cuentes cuándo surge UBA 21. ¿Es con el retorno de la democracia? Sí, en realidad es UBA 22, Programa de Educación en Encierro. UBA UBA 21 22. es, Bien la sí, UBA corrección, 22. gracias. Claro, UBA No, 21 es el que podés dar hacer el materias a CBC, distancia. claro, Ahí exacto. va. El programa UBA 22 surge por una iniciativa de los propios internos de la cárcel de Devoto en el año 1985, Bien. donde se termina firmando un convenio entre la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Federal. O sea que este año cumple 40 años de funcionamiento. Fa, 40 años. Sí, Y en la fundación, me acuerdo que también había habido algunas figuras públicas que habían acompañado, ¿no? sí. Esta propuesta. En muchas figuras acompañaron, hubo una gran donación para el mobiliario y el resto fue entregado por la UBA porque justamente el Centro Universitario de Devoto es el espacio de la UBA dentro de la cárcel. Ujú. Es decir, es un espacio donde funciona igual que en las carreras. En este caso 5 carreras funcionan: una es Derecho, otra es Sociología, otra es Económicas, Exactas y Filosofía. Rosana, ¿y qué está pasando? ¿Cuál es la disposición de Patricia Bullrich? Contanos. Mira, en la resolución en que ella decide en dos puntos fundamentales que influyen en el funcionamiento del programa UBA 22, una de ellas, en el inciso 1, disuelve el Centro de Estudiantes Universitario. Ujú. Este primer punto, que es necesario que la gente lo comprenda, el centro universitario, primero, cualquier institución educativa en democracia tiene derecho, obviamente, a agruparse y tener un centro de estudiantes que represente a los estudiantes. En las facultades en general asesoran a personas sobre qué materias cursar, cómo inscribirse, pero en el centro universitario de Devoto, tanto digamos, este centro universitario se compone de un presidente, de un secretario general y de un secretario académico, y cada facultad tiene un coordinador interno privado de su libertad. Son los encargados de organizar toda la parte administrativa de la facultad, porque en el centro universitario de Botón no hay personal administrativo que pertenezca a la UBA. Entonces, para que un alumno se inscriba, para que no nos superpongamos en las materias cuando el alumno necesita cursar justo las dos materias y los docentes no vayamos a darlas en el mismo día y horario, ellos cumplen con toda esta actividad, que es muy importante, obviamente es ad honorem, y en general ya son alumnos muy avanzados en la carrera o ya egresados. Y son, digamos, el nexo entre eh, la cárcel y la gente privada de su libertad y los coordinadores externos de la facultad, que después se anotician de todo esto y la facultad organiza para que se puedan cursar las materias. Al disolverse el centro de estudiantes, estas funciones se le acaban de otorgar al Servicio Penitenciario Federal, el cual no puede cumplir con estas tareas porque las desconoce, y entonces nos vemos realmente en un problema. Y el segundo punto, que también es muy importante, igual que el primero, prohíbe a las personas prisionizadas mantenerse en el CUD por fuera del horario en que cursen la materia. Antes de esta resolución y durante los 40 años, los alumnos bajaban a las 9 de la mañana y subían a las 18 horas. ¿Por qué? Porque además de cursar varias materias, en el ámbito del Centro Universitario de Devoto se encuentran la bibliografía, las bibliotecas, el material digitalizado que podemos entrar por pendrive pasándolo primero por el servicio penitenciario. Y lo que la ministra ordenó fue que el alumno, al momento de terminar de cursar, subiera al pabellón y si tenía otra materia, volviera a bajar luego, lo cual hace que el servicio
tenga que subir y bajar constantemente a los internos y además ellos no puedan contar con el material de estudio. Y una cuestión indirecta que puede suceder es que esto genere más violencia dentro del pabellón, porque en el pabellón alguien tiene derecho a escuchar música y la otra persona tiene derecho a estudiar, y esto se va a contraponer. Y en general terminan en situaciones que a nadie nos gusta que suceda. Claro, es una disposición que lo que está buscando es vaciar una política que tiene 40 años, ¿no? Sí, porque realmente vamos a depender del servicio penitenciario. Nosotros no trabajamos para el servicio penitenciario, somos profesores de la UBA, estamos designados por la Universidad de Buenos Aires, en mi caso por concurso, soy adjunta regular. La currícula es la misma, la cantidad de materias es la misma y el título que se expide tiene el mismo valor que el título que se expide en la facultad. Ujú. Con lo cual creo que indirectamente hay dos posibilidades: o se tiene un desconocimiento total del tema que se quiere modificar, o teniendo el conocimiento se quiere vaciar el programa OVA 22, como vos bien dijiste, para que no podamos terminar funcionando correctamente. Rosana, ¿cuántos estudiantes hay hoy en UBA 22? Mira, aproximadamente, primero quiero aclarar que la resolución abarca a tres centros de estudiantes de penales federales. Es a Devoto, a la cárcel de Seiza de mujeres, que es federal, y a la cárcel de Seiza de hombres, que es federal. Bien. El miedo es que esto se extienda a todos los penales federales de la República Argentina. En aproximadamente entre las 5 carreras habrá unos 100 alumnos, y además hay talleres extracurriculares que tienen que ver con arte, con diseño, que vienen también brindados por las diferentes facultades. A ver, ¿hay 100 alumnos porque hay menos demanda o porque también para los que están presos es difícil acceder? En realidad, el tema es el siguiente: hay alumnos que ingresan a los lugares de encierro sin tener la primaria, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado particularmente alumnos que en lo que es educación, que sí depende del servicio penitenciario, han hecho la primaria, la secundaria y luego comenzaron la universidad. Entonces tenés mucha gente que por ahí todavía está haciendo la primaria o secundaria en términos mucho más rápidos que lo que se hacen en el afuera. Y por otro lado, lo que quitó un poco el incentivo de que se inscribieran en el programa 22 fue la modificación que se hizo del artículo 14 durante el gobierno de Macri, donde se prohíbe la libertad condicional no solo a los reincidentes, sino más o menos a unos 80 delitos, y se le quitan los que yo llamo derechos liberatorios, con lo cual es más difícil el estímulo, porque no tienen, digamos, en la progresividad de la pena ya no existe para ellos, y por ahí dicen: ¿para qué voy a estudiar si igual voy a salir con toda la condena cumplida? Esto, años antes de que se modificara el artículo 14, era mayor el número de esto. También fue una medida que atacó al programa indirectamente. Déjame preguntarte, porque bueno, tu métier justamente es el derecho penal Sí, y hay un sentido común que se está queriendo instalar cada vez más, hace tiempo, pero bueno, está el modelo Bukele en sí, Centroamérica y esta idea de que se pudran en la cárcel, podemos decir, sí. versus estudios que dicen, che, quienes hacen carreras universitarias y quienes pueden quizá al salir de la cárcel conseguir un trabajo, bueno, no reinciden. ¿Qué le podrías explicar a nuestro pueblo en ese sentido? Mira, yo siempre dije que nuestra sociedad se debe un debate muy serio acerca de qué cárcel queremos. Dentro de esa cárcel que queremos hay límites, que son las garantías constitucionales, es decir, nuestra constitución. Entonces, el debate debe darse dentro de lo que es un Estado de Derecho. Cuando se dice la frase "el que las hace las paga", se está violando el artículo 18 de la Constitución, porque claramente expresa que las cárceles no serán para castigo, sino para seguridad, es decir, para evitar la venganza pública de las personas prisionizadas. Y además, la ley de ejecución penal, la 24.660, dice que el fin de la pena es la resocialización del interno. Ujú. El tema que nos debemos plantear es si queremos un retroceso a un momento inquisitivo, de oscurantismo, donde todo lo que parezca feo, malo y sucio lo metemos en una caja y es como que no existiera, y entonces no tenemos ninguna propuesta para las personas prisionizadas, o si queremos
un lugar de encierro donde se le brinden todas las herramientas, como vos bien dijiste, para que después de alguna forma puedan volver a vivir en sociedad y no tengan estos conflictos al violar la norma. Claro. Yo tengo experiencias de gente, en derechos han recibido aproximadamente 187 personas desde que comenzó el programa en el Centro Universitario de Devoto, perdón. Y muchos de ellos, además de tener una vida activa como abogados, tres, por ejemplo, yo los tengo como ayudantes en la Facultad de Derecho, es decir, que han pasado, como yo digo, de la reja a la vida académica, que no es poco, que es un montón. Y lo que está pasando es la creación de la figura del enemigo, tanto políticamente como desde el punto de vista del derecho penal. Y el enemigo es una figura de guerra. Y si vos ves al otro como un enemigo, y claro, no querés darle ningún derecho porque es el enemigo, pero no hay enemigos internos. Tenemos personas prisionizadas porque hicieron un hecho reprochable. No se los puede castigar por lo que son, sino por lo que hicieron. El derecho penal de peligrosidad terminó, por suerte, parece, o es el deseo, con Lombroso, Ferri, Garófalo. Estamos hablando de un siglo atrás, para volver a este determinismo y peligrosidad por teorías del etiquetamiento, ¿no? La criminalización siempre de la Recordemos misma. que Lombroso no era ese que decía, mirá la forma de la cara que tiene, o Sí, bueno, eh, Nombroso creía en un determinismo tal biológico para cual. delinquir y tenía tipologías Ujú, de los determinados tal delincuentes, cual. según él lo llamaba. Bueno, el Petiso Orejudo, de hecho, se lo investigó mucho por ese tema también, ¿no? Pero bueno, O sea, claro, el tema hoy es si vos el modelo Bukele, ¿cómo lo ves? ¿Es como volver a casi no, a momentos de colonia o es un plan que también viene de Estados Unidos como para decir, che, a ver cómo disciplinamos lo que es el patio trasero? claro, el tema es que entre resocialización y disciplinamiento hay un Estado de Derecho en el medio. Sí, Vos fíjate que las sentencias, cuando condenan a alguien, lo condenan por el hecho que realizó y no por lo que es él, ni tampoco por el estilo de vida que eligió. Algo muy significativo, por ejemplo, para entender todo este tema es que la gente vea la naranja mecánica y hasta dónde un Estado puede intervenir en tu persona para que vos pierdas tu libre albedrío y seas el mejor ciudadano. Toda esta idea vino traída por un autor alemán, Jacobs, que escribió mucho sobre esto y el discurso está metido hasta en las universidades. Entiendo que la sociedad, acá lo que hay que dividir es el retribucionismo emocional que todos tenemos frente a un hecho delictivo, porque todos sentimos esto, de un retribucionismo jurídico prohibido por la Constitución y por todos los tratados internacionales. Este, la gente, otro punto muy importante es la criminología mediática. ujú, ¿Qué hacen los medios de comunicación cuando operan a través de escuchar el clamor social y replicar siempre las mismas cuestiones sin entrar a fondo del asunto? Y justamente en esos debates nunca estamos los académicos, casualmente, ¿no? claro. Eh, Qué tema Se complejo, ¿no? hablan y se contestan entre ellos, ¿viste? Qué tema complejo porque es un tema que se habla poco públicamente y estamos hablando de los derechos, ¿no? Que alguien por haber cometido un delito no deja de ser ciudadano, ¿no? Algo tan... Claro, se han discutido cuestiones que nos llevan, te digo, a la época de la Inquisición. Ahora estamos debatiendo linchamiento sí o linchamiento no. Y vos decís, ¿pero qué estamos discutiendo? Y entonces estas frases como que se pudran en la cárcel, ¿por qué si trabajan? Cárcel o bala, ¿no? Otra de ellas. Sí, otra de ellas. ¿Por qué hay que pagarles si trabajan? Y porque la esclavitud se abolió en el año 13. Ujú, O sea, cuestiones básicas. sí, sí. Pero acá lo que principalmente estamos requiriendo es que la sociedad tome conciencia de que destruir el programa UBA 22 afecta, por un lado, a los prisionizados, a los profesores que formamos parte de este programa, porque no queremos depender del servicio, porque vos no podés darle el servicio o entregarle esta herramienta cuando en realidad es el mismo personal que después tiene actitudes con los prisionizados que no son correctas. Entonces Sí, no me ha tenemos tocado que... escuchar casos de, no sé, presos de Seiza que tenían que ir a estudiar a Devoto y lo sacaban a la madrugada, o sea, como lo Sí, castigaban por estudiar. sí, en realidad, como en el Centro Universitario de Devoto están yendo pocos profesores, yo tengo un alumno que está viniendo desde Devoto,
y lo suben al camión, hacen todo el recorrido a las 4 de la mañana, lo dejan en lo que se llama la Leonera, que es la parte, digamos, donde quedan en las celdas los que van a ingresar, como 6 horas, y recién ingresa y después se va a las 6 de la tarde y llega al penal a las 2 de la A mañana. Ezeiza. Sí, Bueno, esto Rosana, es. una última de curiosidad. ¿Qué está pasando con la cárcel de Devoto? Porque en su momento se decía que la iban a trasladar. Bueno, yo no me gusta pensar en ideas, digamos, Conspirativas. paranoicas, Sí, de creer que, pero todo pero. indica Ujú, que más allá de haber un problema en este momento de competencia, porque vos fíjate que esta cárcel federal está en territorio de Cava claro. y sigue todavía manejando la nación, eh, la idea, ya también firmada entre Macri en su momento y Larreta, Ujú, fue cederle estos terrenos a la ciudad para que la cárcel fuera destruida y trasladada a Marcos Paz. El claro. tema son dos, que el programa UBA 22 también quedaría disuelto por la distancia que nos implica Marcos Paz, pero además la cárcel de Devoto es un lugar de memoria porque ahí se hizo la masacre del pabellón séptimo y se considera delito de lesa humanidad. Entonces tampoco podés trasladarla. Pero sobre todo, digo, se está atacando a una persona que yo siempre digo, las palabras forman conceptos. No son presos, están presos. Cuando vos decís, una persona dice es un preso, estás quitándole la, su esencia de humanidad, porque vos pensás en un preso. La gente le toma una foto al preso, no lo imagina ni como ni con pasado ni con futuro. Y es una persona prisionizada. Y además la gente nada le alcanza, porque hay gente que sale con la condena agotada, es decir, cumplida desde el primer día hasta el último de su condena, y quieren que queden adentro. Tal cual. Entonces estamos dividiendo a la sociedad entre los buenos y los malos, infinitamente. Ujú. Y ahora venimos a atacar este programa que realmente la gente me gustaría que comprenda que hay un grado de reincidencia muy bajo para aquellos que logran salir con un título universitario, aunque nuestra función como docentes no es resocializar, pero es una herramienta muy útil para ellos para resolver los conflictos de Rosana, otra. o por lo menos con laburo, ¿no? Porque el tema también después andar a buscar laburo Sí, claro. con. Esto es muy importante porque además estamos enlazados después con cooperativas, Ujú, porque una vez que yo digo el mayor choque es el posencierro, donde hay un tal cual. Estado ausente, donde no hay un Estado asistencial, entonces la gente queda muchas veces a la deriva, muchos de ellos no tienen un grupo familiar que los contenga, y estas cooperativas los recogen, le dan vivienda y le dan trabajo. Entonces, digo, no es una situación aislada la que hacemos, no. Y otro tema es que el centro de estudiantes no es un lugar de divertimento para ellos, es un lugar de estudio, es el espacio que tienen para estudiar. Y por Tal eso cual. digo, los coordinadores son imprescindibles para que funcione el programa. Esta resolución es mucho más grave de lo que alguien puede entender solo al leer los incisos. Rosana, te agradecemos la charla y estemos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Ella es Rosana Locasio, profesora del Departamento de Derecho Penal y Criminología y del programa UBA 22.